Tan claro como podemos verlo en la palabra de Dios, que el arrebatamiento sucederá, ¿no?, antes de la gran tribulación. ¿Por qué es que hay un grupo de cristianos, digo yo un grupo, ¿no?, porque hay cristianos en todo el mundo, que quieren vivir esa situación? ¿Por qué es que ellos quieren hacer eso? ¿Tienen ustedes alguna idea? Estamos hablando de un infierno en la tierra. Estamos hablando de un horror como el mundo jamás ha conocido en su historia, y Dios no nos ha establecido para ira, dice la palabra. Así que ¿por qué piensan ustedes que quieren hacer tal cosa cuando la Biblia es clara en lo que refiere al arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación? Adelante. De todos los correos y llamadas, preguntas que recibimos cuando tratamos con profecía en el programa de mamá, los que creen que esa es la primera razón, dicen que la iglesia debe ser purificada. Bueno, pero no entienden que la sangre derramada en la cruz del Calvario es lo que purifica la iglesia. Es absurdo decir eso. ¿Qué tal todas las personas que vivieron antes de la gran tribulación entonces? Exacto, no pueden responder. Otra razón que he escuchado es que debe haber sufrimiento en el cuerpo de Cristo, que debemos ser bautizados en su sufrimiento, y eso es lo que el propósito de la gran tribulación es. Eso, una vez más, está diciendo que la sangre no es suficiente. Sí. ¿Iba a decir algo usted? Los que contemplan la gran tribulación, porque yo no creo que se trate mucho en cuanto a escatología en las iglesias, no creo que hay mucha enseñanza en general, pero para los que reciben enseñanza, yo no creo que es una pregunta de que si quieren ellos o no. Creo que en su mente a ellos se les enseña que tienen que pasar por ella, porque hay un malentendido, mala interpretación del propósito de la gran tribulación. ¿Por qué existe tal cosa que se llevará a cabo? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean todo este asunto? Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, es una mala interpretación que no es para la iglesia, es para Israel. Y hasta que nosotros entendamos ese punto y por qué la premisa de este pacto que leímos esta noche en Daniel capítulo 9, ¿qué está sucediendo? Porque es que esto es importante y significativo. Él está hablando de Israel. Eso se tiene que entender, si no la iglesia va a interponerse en el lugar en el que Israel debe estar, y está en la Escritura. Loren, ¿ibas a decir algo? Una vez más, hablamos de esto la semana pasada, pero tanto de esto simplemente no es entender cómo Israel cabe dentro de la profecía bíblica. Creo que Israel, de acuerdo como lo hemos dicho muchos años, es el reloj profético de Dios, y cuando uno entiende el programa que tiene que ser implementado para poder traer a Israel al Señor, entonces entenderemos profecía bíblica de una manera más sencilla. Sabemos a través de la palabra de Dios que el Señor trata con la misericordia y la gracia, o con misericordia y gracia, mucho más que con juicio. Él, escuche bien, Él llamó la atención de Elías cuando le dio el poder de los alimentos y trajo hambre a la tierra durante 3 años y medio, ¿no? Él le llamó la atención a Elías por no hacer eso, por no hablar con gracia, ¿no?, con el Israel de aquel tiempo. Ahora, ¿por qué Dios entonces derrama su ira sobre el mundo en aquel momento, lo que parece que es lo opuesto de lo que Él hizo en el tiempo del Antiguo Testamento, o lo que quería que sus profetas hiciesen? ¿Tiene sentido lo que estoy preguntando? Creo que hay un cumplimiento del plan de Dios que está a punto de llegar al fin de los tiempos, y ese plan era redimir al hombre. Dios no va a derramar su ira sobre aquellos que han aceptado su plan. Te interrumpo un segundo. Encontramos en el libro de Apocalipsis que Él hace todo lo que puede, aún con ángeles que están volando sobre las ciudades predicando el Evangelio, para que los hombres se arrepientan. Y una de las palabras fundamentales en el libro de Apocalipsis es: y no se arrepintieron. Así es. Eso dice una y otra vez en el libro. Así que la idea de que Él derrama juicio, sí, pero no antes de darle la oportunidad a los hombres de arrepentirse.
Una y otra vez leemos en Apocalipsis 2 que la gente sabe que es Dios que está haciendo lo que está haciendo, y aún levantan su puño y lo maldicen por lo que están haciendo, simplemente porque ellos no quieren ceder sus corazones a Él. ¿Por qué? Es la naturaleza del pecado. Esa es la misma naturaleza de la rebelión. Cuando el hombre cayó, se convirtió en egoísta. No quiere tener a un Dios que controle o a un Dios que sea mayor que sí mismo. Él quiere su propio camino. Quiere ser Dios, sí. Un par de cosas, regresándonos a la pregunta original, creo que hay mucho malentendido de la interpretación en Mateo 24 y Lucas 21. Y yo creo que la esencia de eso, por lo menos alguna porción de ese malentendido, es no separar el arrebatamiento y la segunda venida. Mucha gente no entiende que esas son dos diferentes situaciones. Qué bueno que haces esa pregunta, o qué bueno que dices eso, porque en Lucas 21 Jesús dice algo muy importante. En Lucas 21, lo mismo que en Mateo 24, en Lucas 21 trata con Israel de aquel tiempo y el juicio que viene sobre Israel cuando Titos destruyó a Israel en el año 70 después de Cristo. Cerca de 1.100.000 judíos murieron en ese conflicto que sucedió, esa masacre. Realmente fue lo que fue. Realmente el ejército de Titos se le dio instrucción por Vespucio, que era el papá de Titos, que la ciudad no podía ser destruida, sobre todo el templo, que era en ese momento uno de los edificios más bellos del mundo, no se podía destruir. Él tuvo que irse, dio instrucciones a su hijo y a sus generales de que hicieran lo que acabo de decir. Y tuvo que irse a Roma, donde vendría a ser César. Y los hombres no tenían respeto por su hijo Titos que tuvieron para Vespucio. ¿Y qué sucedió? Ellos total y completamente destruyeron el templo. Y Jesús había dicho propiamente, eso fue un cumplimiento de su palabra, que ninguna piedra quedaría sobre la otra en ese lugar. Y toda piedra fue arrastrada de ese lugar, porque se había escuchado de que entre las piedras de ese templo había oro. Eso era lo que se les había dicho. No había ningún oro allí, pero eso le habían dicho. Así que tomaron bueyes y con esos bueyes movieron todas las piedras, cumpliendo la palabra de Cristo cuando dijo que ninguna piedra quedaría encima de la otra, ¿no? Y destruyeron el templo total y completamente. Mataron y destruyeron 1.100.000 judíos en ese momento. Vendieron cerca de 1 millón como esclavos al mundo, al punto de que los esclavos del mundo, o los mercados de esclavos del mundo en aquel tiempo, estaban inundados de esclavos. Así que de eso estaba hablando Jesús en Mateo capítulo 21. Él no estaba hablando del tiempo que viene aún. En Mateo 24, ahora Jesús le da semblanza, y vamos a volver al 21. Los cristianos en Jerusalén y en Judea, en ambos lugares, realmente en Jerusalén, ellos leyeron lo que Jesús dijo en Mateo 21. Lo leyeron e hicieron lo que Él dijo que hiciesen. Váyanse de la ciudad, no se queden allí. Ningún cristiano murió o perdió su vida en ese conflicto, ninguno. Cada uno salió porque escucharon, leyeron lo que Cristo dijo y obedecieron. Ahora, Mateo 24 es totalmente distinto, porque tiene que ver con, si tomamos el tiempo de leerlo, no voy a hacerlo ahora, pero tomaría realmente la próxima semana para leer todo eso. Pero de todas maneras, lo que Él nos entregue en el Mateo 24, sí voy a leer un poco de eso, pero eso tiene que ver con el tiempo que está enfrente de nosotros, en nuestro futuro. Así que ambos tienen declaraciones similares, pero son dos cosas distintas, ¿no? Totalmente, y qué bueno que lo resaltas. Y las profecías dadas, hubieron muchas que nos dirigían a la destrucción de Jerusalén en el 70 DC, como usted mencionó.
Pero no solo están limitadas a ese tiempo, esa es otra cosa. Cuando leemos las profecías en el Antiguo Testamento, también están hablando muchas de ellas contemplando lo que debe venir, lo que está a punto de venir. Hay un nivel múltiple, un efecto de múltiples niveles, por ejemplo, si lo podemos decir así. Aparte del Gran Coliseo en Roma, está el Monte Palatino, que es donde se reunía el Senado romano, y muchos vivieron ahí, muchos sus ídolos eran adorados ahí, y la mayoría de todo eso es ruinas. Pero hay una localidad que es muy bien preservada llamada el Arco de Tito, y dentro de ese arco se puede ver la inscripción que fue su logro más grande en Roma. Mostraba a los romanos cargando, y hermano Donny, tal vez usted lo ha visto antes, muestra cómo ellos llevaron a cabo, o cómo llevaron ellos todos los artículos y elementos del templo. Así que eso está muy bien preservado y uno puede caminar por ahí y verlo. Es un edificio muy grande y nosotros estuvimos ahí hace poco y fue un recordatorio de todas estas cosas en la escritura que se han cumplido. Dani, vamos a Mateo 24, por favor. Vamos al capítulo 24, versículo 21. Vamos a empezar a leer allí. Jesús aquí está hablando del tiempo que está próximo a llegar, la gran tribulación, ¿no? Adelante, por favor. Porque habrá entonces gran tribulación, los últimos 3 años y medio, cual no fue desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Lo peor que el mundo jamás haya conocido, y será tan malo que nunca se repetirá. Así que ahora Jesús va a hablar de eso que estamos intentando estudiar en esta noche, la gran tribulación que durará durante 7 años, que verá el levantamiento del anticristo, que verá a Israel y que le aceptará como su Mesías, lo que será lo peor que jamás hayan hecho aparte de crucificar a Cristo. Así que esta gran tribulación viene sobre ellos y sobre el mundo realmente. Les hago una pregunta: ¿cuántos en la iglesia moderna, y sé que el mundo hoy que no conoce a Dios, sé que no se saben de lo que se está hablando, no les interesa, pero ¿cuántos cristianos realmente saben que hay una gran tribulación que viene sobre este planeta como lo que vamos a leer acá? Dice que será peor que lo que jamás ha existido. Las iglesias hoy día, ¿cuántos entienden eso y cuántos lo creen? De hecho, estábamos hablando de eso antes de salir aquí. Hay algunos que están diciendo que lo que estamos sufriendo en este momento con lo del coronavirus y todo el lío que está sucediendo, no, realmente ellos creen que eso es parte de la tribulación, y ellos piensan que eso es lo que está sucediendo ahora. Bueno, realmente será peor, mucho Creo peor. que eso responde a la pregunta hasta cierto punto, ver la tremenda falta de entendimiento de cuán severo y catastrófico y horrible la gran tribulación va a ser. Habrán 7 sellos y habrá juicios, y 7 trompetas y 7 vasijas, que son envases, 7 copas, ¿no?, que van a derramarse sobre este mundo. Los 7 sellos serán instigados por el Señor Jesucristo personalmente. Las 7 trompetas, los ángeles lo van a hacer, y aquellas 7 copas de la misma manera. Estas situaciones principalmente serán para los elementos, ¿no?, los cielos, que eso va a causar realmente catástrofe en esta tierra como nunca antes. Por ejemplo, todo pez en el Mediterráneo muere, y todo ser humano muriendo. Estás en lo cierto. La diferencia, la gran diferencia con ese problema que tenemos actualmente, que la diferencia será que cada persona en la gran tribulación que contraiga algo así va a morir, no unos cuantos, sino que estamos hablando de millones que van a morir. Y hay una posibilidad de que cerca de 3 o 4 mil millones de personas morirán durante esos 3 años y medio. 7 años de gran tribulación, pero los últimos 3 años y medio me refiero, morirán en ese gran conflicto. Así que no, esto que tenemos ahora definitivamente que no es bueno, y hay personas que están muriendo como resultado, pero no es nada en comparación a lo que va a ser cuando los 7 años de gran tribulación vengan a este planeta.
Y Jesús dijo que eso va a venir, que no hay nada que se puede hacer para detenerlo, eso va a venir. Las preguntas que usted ha estado haciéndole al panel, encuentro algo muy interesante. Ha estado haciendo la pregunta, ¿la gente cree esto? ¿Entienden esto? Pablo nos dice, una vez más, y lo mencioné la semana pasada, estábamos hablando de esto en general, pero quiero volverlo a decir. Él dijo, no ignoréis que hay muchos pastores ignorantes que no entienden y no es una ignorancia intelectual, sino bíblica. No entienden la palabra de Dios, no tienen idea de lo que la palabra de Dios declara. Toman lo que escuchan, lo aplican y está mal y está dirigiendo a mucha gente por el camino equivocado. Y creo que programas como lo que estamos haciendo aquí, eso es uno de los programas más importantes en el mundo porque explica lo que va a suceder. Y si nosotros no tenemos un entendimiento de lo que va a suceder, tal vez tengamos una oportunidad de perdernos, de equivocarnos. La gente que es ignorante en este momento no será arrebatada, ¿no? Serán arrebatados. Así que es una muy buena indicación de cuánta gente sabe es lo que la iglesia lo está enseñando, que es muy poco. Muy poco. No pueden saber a menos de que la iglesia lo enseñe. Y podemos ver también un segmento de la iglesia que es llamada la iglesia del dominio, la iglesia hoy, el reino ahora. Piensan y dicen que la sociedad que la iglesia va a cambiar la sociedad y que ellos van a escoltar el mover del Señor, la venida del Señor, y que es algo completamente antibíblico. En otras palabras, le van a decir al Señor, ahora puedes venir. Eso es absurdo, ¿verdad? Sí, es absurdo. Lo que se está enseñando casi es como un elemento de superstición, es como que están leyendo la Escritura y están tratando de sacar una interpretación que realmente solo se ve como superstición y tonterías cuando comenzamos a estudiarlo todo. Y una vez más, viniendo desde una falta de conocimiento. Pero hermano Schwager, si a usted no le importa, me gustaría regresar en Daniel capítulo 9. Estamos hablando de la gran tribulación, como usted dijo, que va a comenzar cuando ese pacto de paz sea firmado, cuando el pacto sea confirmado. Daniel 9:27 nos lo dice, pero ¿qué hay tan importante y significativo en eso? Porque ese va a ser el catalizador para todo esto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cómo va a ser ese pacto? ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque es el primer paso para llevar a Israel al lugar donde quiere que estén. Obviamente esa no es la voluntad de Dios, entienda que en lo absoluto no lo es. Cuando Israel firme ese acuerdo con el anticristo, y como dije, será lo peor, lo segundo peor que hayan hecho, la crucifixión de Cristo siendo lo peor. Pero como propiamente has resaltado momentos atrás, toda la gran tribulación tendrá muchos propósitos y razones, pero la razón principal es traer a Israel a Dios. Sí. Eso es lo mayor, ampliamente. Sé que hay personas que han hecho la pregunta, ¿dónde estarán los Estados Unidos en cuanto a la gran tribulación? Nosotros sabemos que la mayor parte de los eventos sucederán, se nos entrega en el libro de Apocalipsis y en Daniel, sucederán en el Medio Oriente realmente. Ese es el epicentro, es esa parte del mundo, en el antiguo imperio romano, en ese territorio. Es allí donde será. Eso abarca todo el Medio Oriente, parte del este de Europa y el oeste también. Principalmente esa es el área donde se concentrará el poder de la gran tribulación, ¿no? Pero lo voy a citar otra vez lo que citamos anteriormente, el gran día de su ira ha llegado. Es como que Dios dice, bueno, les he escuchado, ellos me han rechazado, me han maldecido, me han ignorado, me han negado. Ahora les voy a mostrar qué es verdaderamente el poder. Un poder como nunca han conocido antes. ¿Lo estoy diciendo muy fuerte? Creo que usted lo está diciendo muy bien, pero un punto muy importante cuando hablamos de todo este pacto que va a ser confirmado, tiene que ver todo esto con la tierra. Yo creo que va a ser una división muy grande de la tierra y Dios toma eso muy, muy en serio. Papá, tú has enseñado muchas veces con respecto a todo esto que dice aquí confirmando el pacto. ¿Tú crees que de hecho es una idea de que van a haber muchas resoluciones previas, muchos pactos antiguos que todos van a ser reunidos para poder dividir la tierra como nunca antes? Si es que lo estoy diciendo bien. La palabra hebrea allí es gabar.
y no necesariamente quiere decir establecer, sino confirmar algo que ya existe, anexando fuerza a ello, dándole poder. Yo creo que todos estos pactos o resoluciones que las Naciones Unidas ha establecido en los últimos años, desde su inicio, esas Con respecto a Israel. con Israel, exacto, serán reforzadas, y eso incluye la separación de la tierra en lo que tiene que ver con Israel, los palestinos. Así que sí está ese prospecto que siento que la palabra hebrea usada en este contexto implica, pero anexando en adición a esto es las perspectivas que estamos viendo. Y cuando digo perspectivas, la iglesia primitiva, y si podemos ir tal vez atrás un momento, empezó a apartarse de lo que estamos enseñando. La iglesia primitiva, los padres entendieron profecía bíblica correctamente. Cuando hubo un retraso del retorno del Señor, empezamos a ver lo que podemos llamar, vamos a decir, el estudio, una diferencia entre el estudio de la palabra de Dios, los mártires, luego Tarconios y Agustino, y estoy dejando fuera muchos nombres por el tiempo, empezaron a cambiar cómo entendemos y leemos la Biblia, empezaron a alegorizar cosas, y la propia idea de decir que la iglesia reemplaza a Israel fue muy prominente. Para el tiempo de Agustino, su libro Idea de Dios básicamente elimina todo futuro para Israel, y ahora tiene la iglesia en el aquí y ahora. Todas esas influencias afectan al establecimiento de la Iglesia Católica Romana, y todo eso todavía está presente. Israel no está entendida. Los pactos de tierra son tan fuertes que aún Dios, en Joel capítulo 3, los primeros versículos, trata específicamente con Dios castigando a las naciones que tratan de dividir su tierra. Así es. Yo respeto a nuestro presidente bastante y creo que está haciendo un trabajo fenomenal, pero una cosa que él no hizo, pero sí trató de avanzar en esa dirección, y creo que fue equivocado eso, al dividir a Israel y darle parte a los palestinos. No creo que fue lo correcto. No creo que ningún hombre tiene derecho de hacer eso. ¿Es correcto decir eso o no? El presidente Trump, en sus recientes esfuerzos de tratar de presentar una solución en cuanto al debate para que se pudiera crear un Estado palestino y la soberanía de Israel en su tierra, sí existió una sugerencia de fijarse en lo alternativo, y uno de ellos era considerar a Jerusalén. Por supuesto, ese ha sido el deseo de los palestinos, parte del plan de paz de los saudíes, que es muy prominente, que no se presentó aquí en Estados Unidos, pero allá sí le da al este de Jerusalén al pueblo palestino. Arafat dijo que querían un pedazo a la vez. Correcto. Y en Johannesburgo, básicamente él habló acerca del Hudna, que quiere decir que está haciendo la paz, pero la idea era la idea islámica de hagamos paz, solamente lo suficiente para poder tener la fortaleza de tomar más de lo que queremos. Pero esa tierra le pertenece a Dios, y obviamente le pertenece a todo el mundo, pero esa tierra es especial, como lo dijiste, es muy especial, y realmente ni siquiera le pertenece a Israel. Ellos son los administradores de esa tierra, ¿no? Y sé que el primer ministro Netanyahu no estuvo a favor, es lo que entiendo, y sé que ustedes conocen bastante del tema. No estaban a favor de renunciar o acceder. ¿Cuál es el área que están buscando? ¿El este de Jerusalén? ¿El este? No. Cisjordania. Cisjordania. No estaba de acuerdo de ceder esa tierra. No quería darle esa área, y él estaba en lo correcto, porque no ha habido nada más que problemas desde aquel tiempo hasta ahora. Vimos más en particular lo que sucedió con Ariel Sharon, uno de los primeros ministros anteriores, que dio la banda de Gaza. No se ha convertido en nada más que una sede de terrorismo en contra de los ciudadanos israelitas, y muchos han muerto por eso. Así es. Dani, vamos al versículo 22, por favor. En aquellos días, si no fuesen acortados, ninguna carne será salva. Se refiere a Israel, que se acerca a la extinción. Mas por la causa de los elegidos, Israel, aquellos días serán acortados. Por la segunda venida. Como dijimos tiempo atrás, esto no es entregado dramáticamente, pero sí es una gran realidad. Cuando dice que en aquellos días no fueron acortados, ninguna carne sería salva. En la gran tribulación está diciéndose acá que cientos de millones van a morir.
y muy posible aún miles de millones. Hay 7.000 millones y medio, 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y aproximadamente 50% van a morir durante la gran tribulación. Cuando contamos los que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, estamos hablando de muchos. Está de acuerdo, obviamente, si es en todo el mundo del Medio Oriente, pero todavía Jesús dijo que a menos de que esos días se acorten, no se salvaría ninguna carne, queriendo decir que cientos de millones van a morir en ese tiempo en particular. Y realmente será algo horrible como el mundo jamás ha conocido. Usted no tiene que estar aquí en ese momento. Ninguna persona tiene que estar aquí. Solo Jesucristo entregue su corazón a Cristo, entregue su corazón al Señor y no estará en ese grupo.